Continuamos en Es la Mañana de Guadalajara con la entrevista que hemos anunciado al comienzo del programa, que va a ser a la senadora regional Itziar Asenjo, a quien ya tenemos aquí en nuestro estudio. Vamos a hablar de la principal preocupación, según las encuestas de los guadalajareños, que es la sanidad. Son palabras mayores, la sanidad. Y es por eso por lo que desde el Partido Popular de nuestra provincia, de nuestra región, se está fiscalizando, se está teniendo muchísima atención, se está poniendo muchísima atención pues en muchos aspectos que están afectando a la sanidad en nuestra región. Muy buenos días, Itziar Asenjo, gracias por acercarse de nuevo a Radio Guadalajara y bienvenida de nuevo. Pues muy buenos días, José Luis, y encantada de estar aquí otra vez. La principal preocupación, la sanidad, ¿así está la cosa? La principal preocupación de esta región, efectivamente, es la sanidad y muy especialmente en la provincia de Guadalajara, que estamos viendo una situación en el hospital que es completamente bochornosa e inasumible. Al final todos conocemos a un montón de gente, amigos, vecinos, primos, padres, abuelos, hijos, que nos trasladan constantemente pues que no pueden acudir a un especialista o someterse a una intervención quirúrgica, vamos, que no pueden, sí pueden, pero que a lo mejor les han dado una lista de espera de año, año y medio, incluso hasta 2 años. Por lo tanto, es algo totalmente surrealista lo que está sucediendo en la sanidad aquí en Castilla-La Mancha. Sí que luego profundizaré más con Guadalajara, pero creo que para eso es fundamental ponerlo en contexto de cómo está la situación en la región. Si te parece, José Luis. Sí, por supuesto, no, que le iba a apuntar que por lo que me ha comentado previamente a la realización de esta entrevista, no vamos a... las fuentes no son que también los primos, los sobrinos, los hijos, los padres, sino son los datos en sí mismos que son demoledores. Efectivamente, voy a dar datos oficiales, pero sí me gustaría que quedara claro que al final pues los datos, son estadísticas, son lo que avalan lo que está pasando, lógicamente, pero hay que contextualizar que de lo que se trata es de personas que están en situaciones complicadas y que, lógicamente, al final estas listas de espera están provocando pues que el tiempo es fundamental, lógicamente, en sanidad, porque al final un pronóstico u otro depende mucho del tiempo y al final, pues lógicamente hay gente que tiene una enfermedad grave y esas listas de espera pueden provocar pues un desenlace bastante peor que si le atendieran antes, o también trabajadores que tienen que incorporarse al mercado de trabajo y que no pueden porque siguen esperando. Quiero decir que efectivamente esto se trata de datos y de datos oficiales, pero que me gustaría que no solo se queden datos y estadísticas, porque de lo que estamos hablando es de personas, es de vecinos de Guadalajara que están en situaciones muy críticas. Y como te decía José Luis, esto lógicamente tiene un contexto que es que la gestión la lleva a cabo la región, el gobierno socialista de Emiliano García Paje, y no podemos obviar, porque es una realidad, que en estos 11 años de Partido Socialista en Castilla-La Mancha y del gobierno de Emiliano García Paje, la sanidad, lejos de ir a mejor, ha ido a peor, porque es que resulta que los datos son ahora bastante peores que hace una década. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta, que los datos han ido a peor y que con el gobierno del Partido Socialista la sanidad está peor en la región y, por supuesto, está también peor en la provincia de Guadalajara. Y sí que me gustaría darte un dato, José Luis, que me parece también un dato oportuno, porque al final, pues como dicen en mi pueblo, unos tienen la fama y otros cardan la lana. Sí. Y es que resulta que, por ejemplo, si nos vamos a los datos de 2015, vemos cómo el gobierno regional destinaba a la sanidad privada por un concierto 123 millones de euros, pero es que vemos cómo ahora el gobierno de Emiliano García Paje destina un 70% más a conciertos con la sanidad privada, lo cual no deja de ser bastante paradójico cuando encima vemos cómo está, en qué situación está la sanidad pública aquí en esta región y concretamente en Castilla-La Mancha, o sea, concretamente en Guadalajara, que como digo, los datos son infinitamente peores de lo que eran hace una década. Mira, por ejemplo, algunos datos importantes: 94.000 personas están esperando a ser atendidas en Castilla-La Mancha, que es un dato de locos que haya 93.000 personas en una lista de espera, y 36.000 de ellas están esperando una intervención quirúrgica. Estos datos, además, me parece también importante decir que no se trata de un momento concreto o que es una situación que ahora es mala por lo que sea, no, es que son datos que vienen de hace tiempo y que, por desgracia, también son datos que se consolidan en el tiempo. Por lo tanto, es un problema estructural, un problema claro de gestión
y un problema de no estar haciendo bien las cosas porque, como digo, esa tendencia es totalmente mantenida en el tiempo. Y sí que, si nos vamos a datos concretos de esta provincia, José Luis, de la provincia de Guadalajara, vemos cómo la situación es totalmente preocupante. Son 16.000 personas las que están esperando una consulta, una prueba o una intervención quirúrgica aquí en la provincia de Guadalajara. Por lo tanto, datos que son completamente, como digo, inasumibles y al final, pues como te he comentado, que estos son datos, ¿vale? Decimos 16.000 personas, pero lógicamente esto está afectando a un montón de personas aquí en Guadalajara. Y lógicamente ya otra cuestión que también me parece importante, José Luis, es que parece como que tendemos todos un poco a normalizar la situación, a verlo como algo que, bueno, esto es normal, pero lógicamente de normal no tiene absolutamente nada cuando estamos hablando de que estamos en cifras récord. Ahora mismo en Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, estamos en cifras récord en cuanto a listas de espera quirúrgicas. Son 6.900 personas las que están esperando una operación aquí en la provincia de Guadalajara. Y este dato, además, si lo comparamos con datos de hace una década, vemos que esto es el peor dato desde que existen registros, el dato en el que nos encontramos ahora, y además está duplicando los datos de hace una década, que tan criticado fue el Partido Popular cuando gobernó esta región únicamente 4 años, porque por desgracia llevamos 40 años de socialismo en Castilla-La Mancha, pero es que estamos el doble de peor que hace una década. Es que esto es una vergüenza. ¿Se José sigue Luis responsabilizando a esos 4 años de gobierno del Partido Popular porque pasa en muchos aspectos? En la sanidad también la culpa lo tienen los de antes, los que estaban hace más de 10 años. Bueno, yo creo que este es el sello un poco de este gobierno, el sello de Emiliano García Paje, bueno, que es desde luego no asumir en ningún caso sus fallos en la gestión, porque siempre no hay un pleno en las Cortes de Castilla-La Mancha, no hay ni un solo pleno en el que no se eche la culpa de algo a la señora Cospedal. Esto a mí es que me provoca risa, me parece totalmente surrealista. No, pero lo preocupante es que todavía haya quien se lo crea. Claro, esto, es que, José quien Luis, no quiera ver la evidencia. es que quiero decir, después de 11 años, que echemos la culpa de la gestión a una persona que, como digo, estuvo 11 años y que solo estuvo una legislatura, a mí me provoca ya risa porque, desde luego, me parece absolutamente increíble que no se responsabilicen de su propia gestión. Una risa de reírse por no llorar. Por no llorar, José Luis, por no llorar, efectivamente. Está claro. Bueno, seguimos aportando datos porque son del todo significativos y no olvidando lo que dice usted, que no son solo números, que detrás de cada uno de estos números hay una historia, una familia, una patología, unas esperanzas y unas desesperanzas. A veces también que dice, bueno, pero ¿esto qué va a pasar? ¿No? En fin. Continuamos con ello. Sí, efectivamente. Realmente no hay día que no recibamos una llamada o nos encontremos con alguien o tomes un café con alguien y siempre alguien te comenta, pues es que alguien de mi familia o yo mismo estoy esperando, fíjate, me han dado para dentro de 1 año y medio. Quiero decir que al final esto es patente y se ve en la calle que es una situación totalmente insostenible y además una situación que las causas, por lo menos las causas desde la perspectiva del Partido Popular de la región, desde la perspectiva del presidente Paco Núñez y lo que se ha analizado, son más que evidentes. Y es que lo que está pasando es fundamentalmente esa falta de profesionales médicos, que es lo que nos lleva a que luego las listas de espera sean totalmente inasumibles. Mira, por ejemplo, hay también una cuestión que es que los ratios de enfermería están muy por debajo aquí en Guadalajara de la media nacional. Y, por supuesto, bueno, eso está clarísimo, ¿no?, de la media europea, pero, claro, al final no hay enfermeras suficientes. Por lo tanto, esto, lógicamente, provoca que se aumenten esas listas de espera. Por otro lado, otro problema que tenemos también es que Castilla-La Mancha es la única región, lo hemos dicho muchas veces, pero yo creo que es fundamental insistir en esto. Castilla-La Mancha es la única región de toda España que no ha recuperado la carrera profesional sanitaria. Sabemos perfectamente que al final hay pocos médicos, pero también es evidente que aquí, sin carrera profesional sanitaria, lo único que se provoca es que el talento se vaya a otras comunidades autónomas, como es normal. Si un médico va a cobrar menos dinero en esta región que en otras, pues va a preferir trabajar en otras. Por lo tanto, ya tenemos 2 problemas. Uno,
las enfermeras, que como digo, la ratio está muy por debajo de la media nacional. Segundo problema, los médicos, que lógicamente si no se recupera la carrera profesional sanitaria, bueno, lo que esto afecta lógicamente a todos los sanitarios, no solo a los médicos, pero que van a decidir irse a trabajar a otro sitio. Esto es una mayor carga laboral que les va a hacer decir, bueno, pero si es que si yo estoy trabajando en el hospital de Guadalajara, ¿por qué no me busco otro hospital que me va a pillar a menos de 50 kilómetros de distancia? Exactamente. Es que al final tienen hospitales en el corredor de Henares, muy cerca de aquí, a minutos, en los que el salario es superior, porque efectivamente, ¿Y como las condiciones digo, laborales? Y las condiciones laborales. Al final, como digo, no nos podemos permitir ser la única región que no ha recuperado la carrera profesional sanitaria. Esto no se puede, no nos lo podemos permitir porque, lógicamente, pues tenemos a los profesionales totalmente descontentos. Otro de los problemas también que provocan este aumento en las listas de espera es el colapso que tiene la atención primaria. Si a ti tu médico de cabecera no puede verte porque te da cita para dentro de 2 semanas, por decirte algo, pues al final, lógicamente, la gente tira de urgencias o tira, lógicamente, de que le atiendan en un hospital, y esto provoca pues más colapso, y al final esto es pues lógicamente la pescadilla que se muerde la cola. Sí me gustaría dejar claro, José Luis, que los profesionales sanitarios no solo no tienen la culpa de esto, sino que están trabajando de una forma pues brutal para poder sostener un sistema sanitario que está totalmente colapsado. O sea que al final está claro que los pacientes somos lógicamente los primeros perjudicados, por no decir, bueno, estamos a la misma altura que los sanitarios, que desde luego también al final sostener un sistema que está totalmente colapsado, pues para ellos también es una situación muy difícil y muy complicada. Por lo tanto, tenemos que salir de esto como sea. Y, lógicamente, al final, bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, lo ha dicho también Paco Núñez muchas veces, pero, lógicamente, aquí hacen falta más medios, hacen falta más profesionales. Es absolutamente fundamental y también es un compromiso del Partido Popular de Castilla-La Mancha recuperar esa carrera profesional sanitaria y también ponerse objetivos claros para reducir estas listas de espera. Porque, al final, lo que ocurre es que el gobierno de Emiliano García Paje sí que es verdad que ha dicho muchas veces vamos a hacer esto, vamos a llevar a cabo lo otro, pero todo lo que se ha hecho hasta el momento y en 11 años no ha servido nada más que para aumentar y provocar este caos en la sanidad, que por cierto, esto no es solo un problema de gestión sanitaria. Hoy nos ha tocado hablar de sanidad, pero también lo vemos en otros muchos ámbitos, que la gestión que está llevando a cabo el Partido Socialista y Emiliano García Paje pues es una gestión bastante nefasta. ¿Qué ámbitos sean estos? ¿Cuáles son? Esta decíamos al principio de la entrevista que es la primera de las preocupaciones aquí en Guadalajara. Bueno, ¿es la encuesta de Castilla-La Mancha de Guadalajara? Estamos hablando de que es una de las preocupaciones a nivel regional, pero en Guadalajara, donde las listas de espera son todavía peores que la región, o sea, lógicamente también. Es una de las primeras preocupaciones la sanidad. ¿A la cola del resto de las provincias de la región, en Guadalajara? Bueno, es que como también es cierto que en el resto de los hospitales de la región, quiero decir, nos vamos un poco, a veces salimos peor parados unos o a veces otros, pero es verdad que ahora mismo en cuanto a listas de espera quirúrgicas, el hospital de Guadalajara está en una situación muy preocupante. Ajá, desde luego. Bueno, decíamos que en estos datos de la encuesta la primera preocupación es la de la sanidad, pero ¿cuáles son? Bueno, las preocupaciones principales que tenemos los ciudadanos, lógicamente una de ellas es la sanidad y es la preocupación principal, pero hay otras muchas preocupaciones. Otra de las preocupaciones es la vivienda. Lógicamente, estamos viendo cómo esa escasez de vivienda, que al final es una competencia que tiene la región, pues esa escasez de vivienda está provocando unas situaciones también muy duras para los ciudadanos de nuestra provincia, porque estamos viendo cómo familias lo pasan muy mal para llegar a fin de mes, pues porque los costes de la vivienda son bastante elevados, pero también estamos viendo cómo muchos jóvenes aquí en la provincia de Guadalajara pues no pueden permitirse emanciparse porque les es imposible alquilar una vivienda, les es imposible por cómo están los precios de la vivienda, que ya lo sabéis, y bueno, y adquirir una vivienda en propiedad, pues ya digamos que es absolutamente utópico. Y esto también es importante porque al final los impuestos que se pagan en Castilla-La Mancha
por adquirir una vivienda también son, por ejemplo, más elevados que los que se pagan en la Comunidad de Madrid, ¿Ah, sí? lo cual lo cual tampoco tiene mucho sentido. Es cierto que ha anunciado el Gobierno regional un paquete de medidas, estamos esperando a ver a que se materialice y vendré a contároslo si os parece cuando estén, pero lógicamente tenemos que bonificar el que cuando un joven adquiera una vivienda, lógicamente hay que bonificar impuestos para que sea más asequible, porque estamos viendo que los jóvenes de nuestra provincia y de nuestra región no pueden emanciparse, y esto es un problema muy grave. Entre que vemos que la situación en el empleo juvenil también en Castilla-La Mancha, siempre estamos en la cola en Castilla-La Mancha en cuanto a empleo femenino y empleo juvenil. Les es complicado encontrar un empleo. Muchas veces cuando encuentran un empleo, el empleo es precario, o también vemos cómo ese empleo pues no es un empleo a jornada completa, aunque ellos lo estén buscando, es un empleo en prácticas. Quiero decir que al final son empleos precarios y el salario que perciben por llevar a cabo ese trabajo pues no les permite ni muchísimo menos poder pagar una vivienda, y mucho menos en esta provincia, porque aquí también salimos perdiendo en cuanto al aumento de los precios del alquiler, que somos una de las provincias de España donde más ha subido el precio del alquiler, precisamente Guadalajara, la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, pues les es muy complicado sacar adelante sus vidas. Por lo tanto, claro que las preocupaciones, la sanidad muy importante, lógicamente, de ello depende nuestra vida en muchas ocasiones, pero también es muy importante la vivienda, que consigamos un poco, pues lógicamente hace falta vivienda pública. Es verdad que el Ayuntamiento de Guadalajara sí que sacó adelante viviendas para jóvenes, pero esto es necesario que se fortalezca también con políticas que se lleven a cabo a nivel regional, porque es que sin vivienda, pues lógicamente la gente no puede continuar con sus vidas, y es un drama en muchas ocasiones. Por lo tanto, estas dos preocupaciones son vitales también en Castilla-La Mancha, y sobre todo también el coste de la vida, porque estamos viendo cómo al final la inflación está provocando pues que muchas veces con el salario que perciben los vecinos de Guadalajara, pues no puedan permitirse tener casi, ningún extra, es decir, casi convivir ya les es muy complicado llegar a fin de mes. Pues así están las cosas, tal y como les reflejan los datos que nos ha traído Iciar Asenjo, senadora del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, y la verdad es que es bastante preocupante, con indiferencia de lo que muchos nos quieran contar o como nos lo quieran contar. Aquí están, como decíamos, los datos para ver cuál es la realidad, y para dar una pensada de cara a nuestra decisión en las urnas cuando llegue el caso, ¿no? En fin, muchísimas gracias, Iciar Asenjo, senadora regional, por haberse acercado a Es Radio Guadalajara de nuevo, y seguimos hablando. Usted dejaba el guante arrojado hace un momento y aquí un servidor lo recoge. Cuando haya más temas, ya sabe, bienvenida como siempre. Pues muchísimas gracias por la invitación.